Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 4 del mes tercero del año 2025. Martes, ayuno congregacional. Es por costumbre en nuestra comunidad los días martes hacer una dieta mental, un ejercicio práctico para tomar control de lo que come nuestra mente, de lo que come también nuestro vientre, y establecer esa dieta para esos dos estómagos, el del alma y el biológico. Es por eso que si hay una buena salud mental, buena salud emocional, habrá una buena salud en nuestro cuerpo y también en todas las áreas de nuestras vidas. Es por eso que ejercitamos y practicamos lo que estamos estudiando en el transcurso de la semana, e iniciamos este martes de ayuno congregacional con esta dieta mental. El tema de hoy, la armadura de Dios, la armadura de Elohim. No sin antes primero darle gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el corazón que palpita, por saber que tenemos vida, que somos vida y le podemos dar vida a todos. Entramos en esa quietud, como dice la Escritura: quedaos quietos que hoy yo, Yahweh, pelearé por nosotros. Entendemos que cada mañana fluye un río de emociones en nuestra mente, en nuestros pensamientos y sentimientos. Hay que controlar ese río para tener esa inteligencia emocional y establecer una buena decisión en cada una de las acciones que tomamos. Yo soy la riqueza de Dios manifestada ahora en mi vida y en mi mundo. Son afirmaciones que podemos declarar con certeza y con firmeza para que entren como palabras llenas de poder, estableciendo lo que se conoce como las vestiduras de gloria. Entramos en el tema, la armadura de Dios. Cuando estamos revestidos de poder y de autoridad, hay una armadura en cada prenda. Es por eso que el apóstol Pablo está describiendo esa imagen del sacerdote, la imagen de los vestidos de gloria, de la armadura de Dios. Un Cohen, un sacerdote, se traduce literalmente en hebreo Cohen, y es la persona que viste espléndidamente. Si nosotros vemos la esplendidez de las vestiduras en este tiempo, pues no tienen nada que ver con los vestidos que simbólicamente aparecen en las escrituras. Las vestiduras sacerdotales son un símbolo de conexión entre lo espiritual y lo material, entre lo humano y lo divino. Y es por eso que aparece un número que en el hebreo es un número sobrenatural, porque está por encima de lo natural, y es el número 8. Por eso era el día de la circuncisión, por eso en el 8º día se inauguró el templo, y como todos estos son códigos, son 8 prendas sacerdotales. ¿De qué nos sirve a nosotros saber que el sacerdote tenía y portaba 8 prendas si no sabemos que cada una representa esas esferas dimensionales para conectar con el mundo de la eternidad? Entonces no se trata de prendas externas, se trata de una armadura interna que se materializa en el mundo exterior. Entonces las dificultades de este mundo son revelaciones del rostro oculto del Todopoderoso y también de sus vestiduras. Entonces se requiere desarrollar este poder del poder, ordenando desde dentro la realidad externa. Por eso en la porción semanal que se conoce como Tisbá, o ordena, de orden y de ordenanza, aparecen las vestiduras sacerdotales. Lo primero es la unción y luego los vestidos. O sea que si nosotros entendemos que esa luz que disuelve la oscuridad
está representada en cada uno de los símbolos alegóricos en las escrituras a través de palabras. Entonces hay un sistema sobrenatural que influencia el sistema natural. Y por eso dice Yeshua, en el sistema terrenal, en el mundo, tendréis muchas aflicciones, pero acordaos de mí, que yo he vencido al mundo. ¿Cómo podemos nosotros vencer al mundo como lo venció nuestro Mesías? ¿Cómo podemos hacer imagen y semejanza de Él? Esas vestiduras de gloria, ese vestido que arrastra los deseos del cuerpo, es un control psicológico, emocional y energético de nuestro ser interior. Somos una fuente generadora de energía, como una planta, planta termonuclear, pero que opera desde dentro. Esas 8 prendas que representan la cortina del punto medio, el poder pasar de lo natural a lo sobrenatural. 7 son las dimensiones de este mundo tridimensional, y el 8º es la conexión con el mundo sobrenatural. A eso se le conoce como la cortina del punto medio, de cómo nosotros desde lo sobrenatural, donde está todo en nivel perfección, podemos materializar a este mundo que está todo, pero en nivel imperfección. ¿Cómo podemos conectar con el mundo del todo? Entonces, allí se requiere destruir un ADN, una memoria o un gen que tiene registrado el error y se conoce como el gen de la serpiente. Y entonces así atravesamos esa cortina del punto medio, o atravesamos ese velo, y que precisamente pues lo hacía cada año el Cohen Gadol, o el sacerdote mayor, en el tiempo del día de la expiación, el Yom HaKippurim, o el día de la suerte, también conocido como el día del perdón. Y entonces es cuando la persona pasa del ego, del yo terrenal, al amor. Es cuando establecemos un equipo de trabajo con nuestro Padre, y allí no importa la condición en que se encuentre, porque la sustancia que lo cambia todo, entonces se establece con esa o revestido de ese poder. Solo di la palabra y mi siervo sanará, porque todo está hecho de la misma sustancia. Y cuando accedemos a esa sustancia creadora de los tiempos, de los inicios de la creación, pues volvemos a ese mismo molde, a ese jardín que es una tierra cultivada donde podemos nacer de nuevo. Y entonces allí viene estas alegorías del Getsemaní, que el Getsemaní es como el mortero que exprime esa sustancia brillosa que se le conoce como el chemel o el aceite. Entonces viene a ser como una conciencia de la libertad en la época del Pesa, el salto cuántico verdadero, y entonces podemos soltar lo que no nos conviene. El padre que Bar, hijo, Abba, Barrabás, el que nos robaba ese con el pasado, el presente, y entonces pues empezamos a corregir el error. En esa corrección es establecer que todo lo que nosotros deseamos pues ya está hecho, y por eso viene allí esta manifestación de poder, consagrando al sacerdote. El sacerdote, se requería que fuera lavado, limpiado, purificado, vestido, y luego entonces se le colocaba el aceite de la santa unción en el día de la consagración. Eso es lo que se llama en el hebreo el miluín, y el miluín se traduce como la llenura. El problema es la llenura de qué. Siendo sacerdotes sin darnos cuenta en el orden de Melquisedec,
esa llenura es de pensamiento de bien y no de mal. Esa llenura es del brillo. Esa llenura provoca esa esplendidez de los vestidos de gloria y no mirarnos desnudos como en el día del error de los primeros padres. Todas estas alegorías pues nos permiten consagrar el sacerdote, y recordemos que el sacerdote tiene una misión: conectar o servir de puente. Por eso se le traduce como pontífice entre lo humano y lo divino. Pero no se trata de una persona que alguien lo consagró como pontífice, sino que se trata de todos nosotros. En el orden de Melquisedec es con el solo hecho de pensarlo. Pero así como pensamos equivocadamente, podemos empezar a renovar el espíritu de nuestra mente y establecer esas vestiduras de gloria, ese vestido que brilla como en el monte de la transfiguración. Y es allí donde tenemos todos los elementos para conectar con el mundo del infinito, donde se encuentran todas las soluciones a todos los problemas. Entonces, si no entendemos las parábolas de las Escrituras, entonces no nos entendemos. Y cuando nos entendemos, empezamos a saber cómo funciona nuestra mente y también cómo funciona el universo. El establecer un estado de ser rey y sacerdote para gozar de ser un pueblo santo. Estas tres características del ser: rey, sacerdote y pueblo santo. Rey es alguien soberano. Sacerdote es que en esa soberanía establecemos un reino en la conexión con el mundo del infinito, con el mundo perfecto. Y cuando eso sucede, pues se le conoce como comprometido, kadosh, en hebreo santo, o casado. Estar comprometido con los pensamientos de bien y no de mal. Nos corresponde estudiar las Escrituras para hacer la diferencia entre lo limpio y lo profano y establecer estas tres características, no del nuevo ser, sino del ser verdadero. Ese ser verdadero es solamente nuevo aquí, en este mundo tridimensional, pero en el mundo de la eternidad, en el Ein Sof, en el mundo del infinito, nunca deja de ser. Y es por eso que establecen los evangelios que el Todopoderoso nos da tanto el querer como el hacer. Entonces, si somos, podemos desear y hacer lo correcto. Entonces, no hay otra forma más sencilla de explicarlo que a través de unas vestiduras que establecen la esplendidez del Todopoderoso en cada uno de aquellos que, como sacerdote en el orden de Melquisedec, está revestido de poder. El apóstol Pablo, después de explicarle los principios básicos de cómo establecer esa conexión entre lo humano y lo divino, entonces ahora sí dice: revestidos de, armados con toda armadura de Dios, con toda armadura de Elohim. Entonces pensamos que esas armas que son poderosas en el Señor para destrucción de toda fortaleza, pensamos que eran convencionales, armas en el mundo exterior. Si existen las armas en el mundo exterior es porque también existen unas armas en el mundo interior. Entonces no tiene nada que ver con las armas convencionales ni los ejércitos terrenales. Son los ejércitos celestiales que establecen un poder y una autoridad de acuerdo a las vestiduras, que pueden ser de gloria o pueden ser raídas. Por eso el leproso también lo revestía de un poder que se establece sobre las vestiduras de esa persona. No por nada se le vestiría de vestiduras raídas y sucias, porque representa la energía que se está moviendo en el entorno de aquella persona que estaba contaminada de lepra. Por eso, el saber cómo funciona, entonces conocemos la manera de cómo actúa el Mesías en nosotros, y es el que viene curando la lepra. Pero no solamente eso, sino quitando las vestiduras raídas, como al sacerdote Josué, o Josué, por allá en el libro del profeta Zacarías,
y poniéndole las vestiduras externas. Este mundo no querrá que nos cambiemos de las vestiduras. Por eso, después más adelante vamos a estar estudiando, también ejercitando, que cuando el sacerdote hacía los sacrificios en la mañana y en la tarde, se cambiaba de vestiduras para sacar las cenizas a un lugar limpio, aparte. Tenía un cambio de vestidura y usaba 4 de las 8 prendas y luego entonces se colocaba la cantidad completa. 8 prendas sacerdotales que no son solamente prendas, sino emanaciones divinas que establecen una conexión con nuestra divinidad, una conexión con el mundo sobrenatural. ¿Por qué insistimos tanto en conectar con este mundo que nuestros ojos no ven, pero que están en una sustancia energética como campo cuántico, como el jardín del Edén? Por eso la palabra para Edén se traduce como atmósfera, y es una atmósfera que está en nuestro entorno de acuerdo al pensamiento, sentimiento y palabras que declaramos sobre nosotros y sobre la vida de nuestro entorno, del diario vivir. Por eso aparece pues la realeza de lo real. Es que real no es el resultado de lo físico, real es el resultado de lo que no puedo detrás de lo físico, aquello que no puedo acceder. Y por eso puedo seguir adaptándome a la realidad o luchar por conectarme con el mundo de la perfección. El cerebro del ser humano no conoce el no. En el mundo material es analítico, pero si no es posible lo que en la mente sí es posible, entonces no nos podríamos vestir de las vestiduras de gloria, que no son externas, son internas, que después se van a ver reflejado en las costumbres de cómo, por ejemplo, el rey Salomón se vestía espléndidamente. Entonces, Yeshua le hace la comparación y nos explica, diciendo, bueno, los lirios del campo, nadie les compró ese vestido, pero tienen un vestido mejor que el vestido de Salomón. El lirio del campo también tiene el perfume de olor grato. Eso es lo que se llama, en el hebreo se conoce como ese olor gratísimo, la gloria del Todopoderoso, el Haná. El Haná son las nubes de gloria, o las nubes donde tienen la información que está por encima de toda la información de este mundo. Pues hablamos de empoderamiento y hablamos de conexión, hablamos de inteligencia artificial. Por eso es artificial, porque en esa nube, en la cual quizás te cobran algún dinero por la conexión, porque alguien la subió, está toda la información, pero de lo terrenal, no así de lo celestial. La única manera de conectarnos con la nube es cambiando nuestro carácter, y es allí donde viene pues la conexión con las vestiduras de gloria, y es allí donde viene todo lo real y no artificial. La mente del ser humano instruida pues nos permite comprender que cuando se requiere, cuando hay la necesidad de elevar la ofrenda, aparece lo que se llama el poder, la autoridad y el poder. Y entonces todo esto no tuvo un orden cronológico en las escrituras, porque sucedió después de lo del becerro de oro. Si no cometemos el error, no podemos rectificar, porque no habrá rectificación si no hay error. Entonces se comete el error, y ahora pues se requiere la reconexión, y entonces por eso aparecieron las vestiduras del sacerdote. Por eso acá se relata la ofrenda, y esa ofrenda elevada que ordena,
Y luego entonces ya aparecen esas 8 prendas que establece la conexión con lo nuevo. Y podríamos nosotros nombrar algunas de ellas como el efod y el goshen, o esas 2 primeras prendas, viene a ser también se le pone como el pectoral del juicio, donde hay unos espejos y donde están grabadas los nombres de las 12 tribus, y que en cada nombre hay una perla preciosa. Esa perla preciosa, como el rubí, como la amatista, como la esmeralda, cada una de esas 12 tribus tiene una prenda preciosa. No es necesario, una piedra preciosa, un zafiro. Pero no se trata de mirar el zafiro como esa prenda preciosa, sino que cada uno tiene o es portador de una sabiduría que destella de acuerdo a el color de esa piedra preciosa que va en los vestidos del sacerdote. Entonces no necesariamente es ponerse unas vestiduras raras, sino que esos vestidos nos cuentan una historia que está escondida y condensada detrás de, y por eso son poderes espirituales del sacerdote, para poder percibir con el discernimiento de espíritu. Y por eso pues estaba pegada en esos vidrios, donde había uno que tenía una parte oscura y otro que tenía una parte clara. El goshen se percibe por la transferencia, por la transparencia del vidrio. Entonces hay uno en el efod y hay otro en el goshen, que viene a ser como podríamos llamar el delantal, y como la protección de la parte del pecho, y luego daba la vuelta hacia la parte de atrás. Bueno, ¿de qué nos sirve entender esos diseños de las escrituras? Si pensamos en el error que solamente se comunica a través de palabras, esas palabras llevan un sentimiento, y ese sentimiento es el lenguaje del alma. Por eso es muy diferente decir una palabra que decirla con un sentimiento que sea coherente con esa palabra. Usualmente la desconexión entre el sentimiento, el pensamiento y las palabras son las que generan los caos. Y en ese caos pues se manifiesta en el mundo externo pues algo que no nos habíamos programado ni deseado, pero que por los cortocircuitos en el ser interior, sin entender cómo funciona el sentimiento, el pensamiento y las palabras, pues aparecen este tipo de manifestaciones. Porque el sentimiento viene del pensamiento y las palabras están antes, por eso son las que entraron a la mente y establecieron un pensamiento, y luego bajaron al corazón y crearon o formaron un pensamiento, un sentimiento. Y es por eso que cada una de estas prendas nos permiten entender que con el solo hecho de comprender el nombre del símbolo de esta prenda, entonces expresan pensamientos y sentimientos. Y es allí donde a través de la meditación podemos construir esas vestiduras espléndidas del sacerdote y revestirnos de ese poder para ahora, con esa armadura, entonces sí enfrentar cada una de las situaciones que hemos creado, de adversidades, de dificultades y problemas en cada momento de nuestras vidas. Vamos a recordar allí, para las personas que están conectadas a esta hora, en el ejercicio práctico de la armadura o de las vestiduras sacerdotales, el texto en el cual lo podemos, de una manera más clara, la podemos poner por obra, esa armadura de Elohim. Y la aplicamos en nuestras vidas cuando tomamos los registros de las cartas del apóstol Pablo, esos midrash o midrashim que hoy podemos estudiar, y por eso dice que: hijos, obedeced
en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo podemos nosotros honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Bueno, si están teniendo un pensamiento equivocado y te obligan a obedecerlo, honrarlo, es llevar ese pensamiento, esas acciones, al pensamiento del Creador y decirle, bueno, hay un Padre que está por encima del Hijo y del Padre terrenal, entonces necesitamos ese nacimiento de nuevo. Allí es cuando, si vosotros amos, haced con ellos lo mismo que dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, y es vuestro, está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Ahora sí podemos entender la armadura de Dios. Y por eso, si nos fortalecemos en ese poder de su fuerza, es allí donde dice, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del adversario. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ubica donde está la batalla primero antes de que ésta se materialice. En los lugares celestiales. Hay ejércitos, huestes. Bueno, la palabra para ejército en hebreo es tisba. Y es la misma palabra que se le dio el nombre a esta porción. Tisba ordena a los hijos de Israel. Esa orden que se establece con un orden, con un ceder, se le conoce como el ceder, pues de ahí viene la palabra sidur, un orden, pues se establece no una ordenanza de una ley, sino un orden en la manera de organizar, en este caso, nuestros pensamientos. De ahí viene la palabra ejad. Ejad significa ordenar la manera de pensar y fue traducido como uno. Si pensamos como Elohim, nos hacemos uno con Él. Si pensamos como Dios, nos hacemos uno con Él. Si Dios es uno y nosotros nos hacemos uno con Él, pues el Hijo es igual al Padre y el Padre es igual al Hijo, revestido de toda armadura. Y para eso hay que entender cómo funciona el mundo interior y establecerlo en un ejercicio práctico para cambiar el mundo exterior. Que tengas una buena mañana y podamos meditar en todas estas pensamientos que traemos de la mente del Creador a nuestra mente. Boker Tov, buena mañana, Leitradot, nos vemos luego.